El día de hoy quiero abordar un tema diferente, un tema que sigue siendo relacionado obviamente con el tema de colaborar, de servir, pero tiene que ver más allá de una colaboración con una fe, hermanos, que tú y yo um, necesitamos imprimir, si se puede decir, en nuestro servicio. De ahí el título de el tema que yo estoy analizando es una fe que libera para servir por amor. Así que yo te voy a pedir que abras tu Biblia, la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Me voy rapidito ahí a esta carta. Yo quiero que tú vayas analizando o hilando un poquito lo que fuimos analizando el domingo anterior, porque yo te decía que tenemos una identidad, hermanos. Y esa identidad que yo te he venido diciendo que tiene el sello de su causa, su nombre, en todo nuestro servicio y todo lo que hacemos, al mismo tiempo nos da una posición. Y esa posición, como te decía, desde la perspectiva que yo te di ambas perspectivas. La otra perspectiva es como un servidor. Y esa perspectiva me lleva a mí a ser un subordinado de Cristo. Y yo no sé si analizaste la frase que te describía como remero, ¿no? Una frase donde me ubica en un lugar escondido, en un lugar donde nadie me ve, pero no es el punto que alguien sea observado como servidor, sino más bien que la obra de Cristo siga avanzando, siga caminando, por decir así, que de más está decir que no depende de nosotros, sin embargo nosotros cumpliendo con esa función. Sin embargo, yo quiero abordar algo aquí que es bien importante en nuestro servicio, en nuestra identidad, y que más allá de estas dos posiciones o estas dos características que yo te he mostrado, necesitamos mostrar en la vida de un colaborador o de un servidor. Y es que hay una característica, hermanos, tan importante que irónicamente, a pesar de ser tan importante tu identidad y tan importante nuestra posición, es más importante aún esto que te voy a decir, porque esto marca o coloca un sello en el servicio que tú haces. No sé si escuchaste esa palabra que te dije, pero dije, coloca un sello en el servicio que tú haces como colaborador de Cristo. Eso hace que permita que tu ofrenda en servicio suba delante del trono de Dios y reconozca el Señor esa ofrenda como suya. ¿Cuántos no quieren eso en su ofrenda? Que el Señor vea lo que tú estás haciendo y se deleite, que el Señor vea lo que tú estás elaborando, esforzándote, sufriendo, llorando, yo no sé qué tanto, pero que el Señor lo aquilate, más bien tú lo aquilates y el Señor lo aquilate, como decía mi pastor el domingo anterior, poniéndole el sello de ese aquilataje que confirma que esa obra que estás haciendo efectivamente tiene el carácter de Cristo. Y yo creo que ese es tu deseo, como ese es mi deseo. Amén, porque para eso estamos aquí. Queremos colaborar y queremos aprender a colaborar. Pero el punto, hermanos, es que esa característica, te lo decía hace un momento, que está establecida o señalada de manera muy particular en la carta de Pablo a los Gálatas, está cimentada en un servicio que tiene que ver con la fe. Y yo sé que a lo mejor eso te genera un poquito de ruido, ¿no? ¿Cómo que un servicio en la fe? Sí, pero si tú analizas esa fe de la cual te estoy hablando, no es una fe cualquiera, es una fe, como dice Pablo a los Gálatas, que obra por amor. Y es esa fe la que tú y yo necesitamos. Nosotros necesitamos una fe que obra por amor. Y cuando hablo de fe, no hablo de una fe común, porque es muy fácil. Digo, no es que haya muchas clases de fe. La fe única y verdadera es aquella que sustentamos o que nosotros sabemos que está solo en Cristo. Sin embargo, hermanos, muchas veces minimizamos, si se puede decir de alguna manera, ese estilo, esa forma de creer o de fe, que por cierto, fe no es solamente creer, y lo elaboramos en nuestra manera de vida o en nuestro servicio, como si la fe nos dirigiera a un servicio común. Y eso debería de llevarte a ti y a mí a cuestionarnos la clase de fe o la clase de servicio que estamos teniendo nosotros en relación con esa fe que afirmamos tener. Yo no sé si me expliqué en eso que dije. Pero lo que te estoy diciendo es que la fe que tú tienes en Cristo debe de ser cuestionada per se o frente al tipo de servicio que tú estás ofreciendo en tu iglesia. Porque tu servicio no es un servicio común. Yo cuestiono mi fe, hermanos. Yo reflexiono día a día en el ejercicio de mi fe y me pregunto, ¿es mi fe genuina? ¿En verdad está cimentado esto que estoy haciendo, esto que estoy pensando, esto que me está motivando para adorar a Cristo? ¿En verdad es una fe que tiene como propósito obrar en amor, por consecuencia adorar a Cristo y edificar a su iglesia? Son cosas que yo me pregunto y creo que deberías también de preguntarte. Porque
tan nada común, fíjate, te voy a explicar esto, es nuestro servicio por fe y por amor, obviamente por Cristo, que nosotros vivimos para ella. Nosotros vivimos por fe, amén. Vivimos por fe. Por ella andamos, por ella vivimos, por ella oramos, porque la fe no es algo que yo obtuve porque yo de la nada simplemente la obtuve, la adquirí porque yo dije creí en Cristo. No, no, es un don de Dios. Y esa fe me mueve a los propósitos de Dios. Eso significa que es divina y no tiene nada que ver conmigo porque se centra en Cristo. Eso significa que me alienta a exaltar su misericordia, a exaltar su santidad, su soberanía, y da evidencia de un corazón, o más bien de la transformación de un corazón de un pecador que ahora puede ejercer su fe, y esto Pablo lo dice a los Gálatas de una manera asombrosa, de manera libre. ¿Cómo dije? Libre, libre para servir, otra vez, por amor. ¿Cuántos sirven por amor? Hermanos, creo que somos llamados a meditar en esa clase de servicio. Porque la palabra clave aquí de Pablo a los Gálatas que vamos a leer en ese capítulo 5 es una fe que se sustenta en Cristo, pero que tiene como propósito que se refleje por amor. Y mi fe, que por cierto es evidente, tiene que transmitirse, hermanos. O sea, no es nomás que digan Juan Carlos cree porque, wow, ora muy bien, ora muy bonito y sirve todos los domingos. Hermanos, tiene que ver con mi trato también contigo, tiene que ver con mi relación personal con su pueblo, tiene que ver con la forma en la que yo me desarrollo en el ejercicio de mi vida piadosa y por consecuencia pongo por práctica el amor de Cristo. Un amor que me lleva a perdonar, un amor que me lleva a meditar en el ejercicio de mi fe, un amor que me lleva a cuestionarme si en verdad todo lo que estoy haciendo tiene como propósito Cristo o tiene como propósito una fe centrada en mí. Una fe centrada, porque ese es el otro tema. El punto es que muchas veces nuestra fe creemos y por el simple hecho de creer, creemos que esa fe nos está llevando a Cristo, pero muchas veces esa fe está centrada en nosotros, en nuestros deseos. Y no hace mucho hablaba con alguien y le explicaba acerca de esto porque la fe que él me evidenciaba o me explicaba a la hora de explicarme un poco acerca de Dios y de su forma de creer en Dios, tenía que ver con lo que él creía y con lo que él quería, pero nunca pregunté, más bien él nunca se cuestionó, yo sí le pregunté, ¿y cómo esa fe que tú estás teniendo para con tu Señor, según tú, se alinea a la voluntad de Dios? Por ejemplo, en esa fe, ¿dónde veo yo tu santidad? ¿Dónde dejas la santidad? Esa fe te hace reflexionar, te lleva a servir, te lleva a congregarte. La fe por sí misma, en pocas palabras, no es nada más o no es un estilo de vida. Nosotros vivimos para Cristo, servimos para su gloria, pero esa fe nos lleva a afirmar nuestra fe en Cristo, y la palabra por amor es una palabra que va, voy a decirlo así, anexada, adherida en la vida del colaborador, porque es el amor el que a ti y a mí nos motiva a seguir sirviendo. Así que yo voy a afirmar 3 puntos en este tema, en este devocional. Número 1, solo un servicio fundamentado en la fe en Cristo expresa su amor. Cumple su propósito, provee sentido, ojo con esto, en lo que tú haces, en lo que yo hago, en tu servicio, glorifica a Dios, edifica a su pueblo, cumple su voluntad. Solo un servicio fundamentado en la fe en Cristo expresa su amor, si en verdad está edificado en Cristo, si en verdad está sustentado en su amor. Punto 3, es de vital importancia comprender que la base de operaciones de todo lo que hagamos, esto me llama la atención en un comentario, me parece, de William Hendrickson, que hacía referencia a la fe como la base de operaciones, tiene que estar centrada solo en tu fe en Cristo. No en tus obras, como lo vamos a ver, como lo hicieron los Gálatas, sino tu fe solo en Cristo, porque es Cristo quien te va a dirigir en esa fe para que tú puedas vivir y servir por amor, porque esa clase de fe, como lo he venido insistiendo, expresa el amor de Dios que está en tu corazón, en mi corazón, y se transmite a tu servicio. Punto número 3, como colaboradores es urgente plantearnos, hermanos, el ejercicio de nuestra fe. Vuelvo y reitero esto. Pregúntate, analízalo, medítalo, llévatelo ahora sí que a tu cama, en tu almohada, y piensa, ¿qué tan genuina es la fe que yo tengo para con mi Señor?
¿Cómo se demuestra esa fe en todos aquellos quienes te rodean, empezando por los de tu casa? ¿Qué dicen de ti ellos? Me estoy poniendo yo como ejemplo, pero señalo a mi familia. ¿Hay un entendimiento en esa fe que tú estás ejerciendo? ¿Es en verdad una fe que sirve por amor? Plantéate eso, hermano. Porque si tú eres indiferente para con los tuyos, no quiero pensar cómo vas a ser indiferente para aquellos que no son familia en la carne, por decir así, ¿no? Sino que son familia en la fe. Quiere decir que hay algo que no estás entendiendo. Pero estos 3 propósitos yo los quiero afirmar. Y dicho sea de paso, quiero responder a algunas preguntas que pueden surgir en nuestro servicio al Señor. ¿Cómo podemos ver operar el amor de Cristo cuando está en medio de su pueblo? Lo vamos a responder. ¿Cómo yo sé que es Dios, su amor, su espíritu quien dirige nuestro servicio? ¿Es en verdad Dios quien gobierna nuestro servicio en todo lo que hacemos? ¿Mi fe corresponde al servicio y amor que Dios demanda en las obras que yo presento para su gloria? ¿Es en verdad? Bueno, Pablo explica bien esto. Y yo creo que Pablo, ya que estás ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 5 en delante, tú has leído, bueno, quiero pensar que has leído el capítulo 5 de Pablo a la iglesia de Galacia, pero yo te lo voy a resumir, porque leerlo todo no nos va a alcanzar el tiempo. Pablo, luego de haber instruido a los Gálatas, luego de haberles hablado de Cristo, de la gracia y la bondad de Dios, Pablo se enteró que hubo una introducción de doctrinas judaizantes en sus vidas, es decir, fueron engañados y volvieron a los rudimentos de la ley. Además de que había problemas internos ahí en sus relaciones, en la vida de iglesia de manera muy seria. Dolido por esta situación, ahorita vamos a leer la cita que quiero abordar directamente, en el versículo 5, capítulo 5, versículo 7, Pablo les dice, ustedes corrían muy bien. Qué fuerte haber sido esas palabras, ¿no? Yo medito un poco cuando Pablo les dice esas palabras porque a veces me digo a mí mismo, ¿qué me está deteniendo? ¿Qué me está entorpeciendo para mi ejercicio con la fe? Pero Pablo les dice, ustedes corrían muy bien. ¿Qué les impidió seguir la verdad? Pablo les dice en pocas palabras, ustedes se aferraron al cumplimiento de la ley. Ustedes se aferraron al cumplimiento, en este caso la circuncisión, para poder justificarse delante de Dios. Y en ese sentido lo que ustedes hicieron es omitir la gracia de su Salvador, nuestro Salvador. Y versículos antes, en el versículo 4, en la misma capítulo 5, Pablo les dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque pretenden justificarse en una fe que se sustenta mediante obras, mediante las exigencias de la ley. En este caso, Pablo está señalando un tema muy en particular que tiene que ver con la circuncisión. Entonces, por consecuencia, Pablo les dice, bueno, ahora tienen que obedecer toda la ley. Versículo 3 está ahí. Están obligados a obedecer todas y cada una de las ordenanzas de Moisés. Sin embargo, en la paciencia de Pablo, más bien en el don que Dios le ha dado a Pablo para ejercitarse en la paciencia de una manera preciosa, Pablo insiste una vez más en sus enseñanzas a la iglesia y le dice a los creyentes, hermanos, en pocas palabras, ¿no? Solamente el creyente puede ser justificado por su fe en Cristo. Porque la fe, vuelvo e insisto, es un regalo de Dios. Es la fe en Cristo la que nos justifica. Y en el capítulo 2, versículo 16, lo afirma capítulos antes, Pablo. Nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y eso Pablo se lo repitió. Si tú lees el capítulo 5 de una manera tan recalcitrante que a mí me sorprende. Yo no sé qué habrán pensado los hermanos cuando leyeron esta carta. Yo no sé si lloraron, yo no sé qué pasó. La escritura no señala, no nos dice nada de eso. Pero evidentemente esto debió haber golpeado sus vidas, hermanos, por una simple y sencilla razón. Porque yo cuando leí esto, mi vida fue traspasada por la obra de Cristo. Es decir, me hizo nuevamente meditar en mi fe y recordar que todo se debe a un pacto de gracia y que tiene que ver con la fe que está depositado en nosotros como un regalo en Cristo. Porque es la fe la que en verdad nos libera. Es la fe la que en verdad nos llama a vivir para Cristo y servir para Cristo. Ahora sí, me introduzco al versículo 13 que quiero que leas conmigo, porque creo que resume todo exactamente lo que estoy tratando de decirte en cuanto a la fe a la que tú y yo hemos sido llamados y que nos ha liberado para servir. Fíjate esto que resulta irónico o paradójico, ¿no? Liberar, ¿para qué dije?
para servir. Ahorita lo vas a leer, pero ¿cómo es posible que tú seas libre para servir? ¿Cómo es posible eso? Bueno, ese es el punto. Que la fe en Cristo, no, esto no tiene nada de aparentemente una contradicción, porque la fe en Cristo lo que hace es restringir mi fe en ese sentido, en el sentido de que es solo en Cristo, para que yo me mueva en el amor de Cristo y no me mueva en lo que yo creo o considere la fe. La fe no es lo que yo opino que es la fe es lo que Dios dice acerca de la fe. Y tiene que ver, sí, ciertamente con creer en Cristo, pero tiene que ver con esa libertad que yo ejerzo a la hora de servir. Y Pablo lo explica muy bien, deja que te lo explique él, te lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Porque ustedes, hermanos, y están ahí en el versículo 13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Y este es el tema central de mi mensaje. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. ¿Que no usen la libertad para qué? Como pretexto para la carne. Ahí estaba la fe de los Gálatas. En ese espacio de entendimiento ellos querían justificarse por su fe, cumpliendo las obras, para seguirse deleitando en la carne. Y aquí viene lo interesante. Si no sírvanse, hermanos, yo necesito aprender esto y tú necesitas aprenderlo. Muchísimas cosas, pero esto es clave. Por amor los unos a los otros. Grábate estas palabras, por favor. A mí me hicieron llorar. Me hicieron plantearme nuevamente en mi fe, meditar en la clase de servicio que estoy prestando, preguntarme en la clase de servicio que estoy haciendo y meditar, en verdad mi servicio está centrado en mi fe, solo en Cristo, y es por amor los unos a los otros. Y concluye el versículo 14, porque toda la ley en una palabra se cumple. En el precepto, amarás a tu prójimo, ¿como a quién? Hermanos, servirnos por amor o que la fe demuestre el amor de Cristo en nuestras vidas no es una opción. El versículo 14 lo explica claramente, porque se trata de ti. Bueno, se trata de Él y se trata de ese amor que es tan importante. Bueno, no es el más importante, mi amor a Cristo, a mi Señor es el más importante, pero ahí se deriva el segundo más importante, que es mi amor a mi prójimo. Porque es ahí donde la fe va a notarse, si se puede ver, si se puede decir así, se va a poder notar, se va a poder ver si en realidad se está experimentando entre nosotros, obrando entre nosotros, porque es en el prójimo donde tú y yo lo vamos a notar, y mi prójimo tiene que ver contigo y tiene que ver con aquellos que también obviamente no conocen del Señor. Y aquí estaba el problema de los Gálatas, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado que no se consuman unos a otros. Date cuenta que había un problema interno. Pero Pablo mismo les dice, utilicen esa libertad, utilicen esa fe que solamente puede ser llamada o servida en este caso como un don mediante de Cristo, para que ustedes se sirvan, para que ustedes obren en ese sentido. La fe de los Gálatas era muy sencilla, hermanos. Solamente sí tenían la intención de agradar a Dios, pero en sus términos. La idea era seguir viviendo complaciendo a la carne. La idea era seguir sirviéndose, pero sirviendo al Señor, perdón, y no restringirse o limitarse en todas esas cosas que tienen que ver con sus placeres. Y Pablo les dice, esa no es la fe que libera, en pocas palabras. Esa no es la fe que agrada a Dios, porque esa es una fe vana, es una fe inútil, es una fe que no sirve, en pocas palabras. La fe que en verdad obra para su edificación, la nuestra, y para la gloria de Dios, es la fe en Cristo, aquella fe que se sustenta en su amor para que sirvamos. Y si tú lees el versículo 6 del mismo capítulo 5, Pablo les repite esta misma palabra a los Gálatas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Pregunta interesante. ¿Cómo estás ejercitando tu fe en esta mañana? ¿O cómo la estás ejercitando a lo largo de la semana? ¿Se muestra una fe que obra por amor? Es por eso que yo he estado viniendo e insistiendo que el fundamento principal por el cual tú y yo debemos de estar arraigados es en esa fe que está fundamentada solamente en Cristo. Porque solo un servicio fundamentado en Cristo cumple su propósito, glorifica a Dios, edifica a su pueblo y cumple su voluntad. Además que nos santifica, amén.
¿Cuántos nos estamos santificando? ¿Somos santos? Pues estamos en ese proceso. ¿Produce vida? Amén. Somos un canal de bendición. Sirve, hermano. Y sirve con un entendimiento. Pero aquí está lo interesante, hermano. Te libera. Te libera para que sirvas a tu Señor, no a la carne, no a tus deleites. Porque Él es quien te justifica y es esa fe la que te va a llevar a descansar, no en tus obras, sino en la obra que ya hizo por ti. Por amor también. Porque Él lo hizo por amor. Es esa fe, hermanos, la que tú y yo tenemos que recordar, porque es por gracia. Y es esa gracia la que a ti y a mí nos mueve, la gracia de Cristo mostrada en donde, en la cruz, ¿sabes? Nos habla de su amor y sabemos que es suficiente, pero lo interesante es que resalta la gloria de Cristo y nos libera para servir. Insisto, nos da un sentido, nos da un propósito, enaltece su nombre, nos hace reconocer que fuimos llamados por gracia y eso obviamente nos hace entender que no le estamos ayudando a Dios. Hermano Agustín ahorita hablaba de algo que le ocurrió, ¿no?, en su pasado, en su trabajo, y cómo conoció a una persona que después de varios años, hermano Benito me está diciendo por cierto, y siguen perseverando, y siguen aquí en la iglesia, pero todo eso ha sido construido, aunque a veces nosotros creemos que son cosas de la casualidad por las que suceden, pero es Dios quien tiene un control en todas las cosas que suceden, y es Dios quien ha ordenado o ha orquestado en todo esto que él me estaba contando. Lo interesante es que, gracias a Dios, y por gracia obviamente, es que él y Benito, y en este caso nosotros, quienes estamos reunidos nosotros aquí también, estamos aquí, estamos en este lugar, y tenemos algo en común, que es Cristo, es adorarle, es glorificarle. No se trata de una fe androcentrista, centrada en mis obras, donde yo interceda, donde yo cumpla y por consecuencia yo quiero que Dios me cumpla a mí. No se trata, hermanos, te vuelvo a decir, de hacerle un favor a Dios. Nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios. Es un compromiso que tenemos con nuestro Señor porque esa fe que obra en nuestros corazones nos lleva a servir. Pero la razón del extravío en este caso de los Gálatas es porque su fe estaba extraviada, centrada precisamente en ellos mismos, en sus obras. Nosotros necesitamos esa clase de fe, una fe que obra por amor, una fe que obra por amor. Esa fe es la que va a producir libertad en mí. Esa fe es la que no nos va a esclavizar. Esa fe es la que nos va a permitir vivir para su gloria. Esa fe es la que cambia, transforma nuestras vidas y nos lleva a Cristo en todo lo que hacemos. Tiene una mosca dándome vueltas. Amén. Tú necesitas, hermanos, necesitamos esta fe. A ver, si me escucharon, si me expliqué. Es esa fe la que tú y yo necesitamos, porque esa fe es la que nos va a evitar que nos esclavicemos de las obras de la carne. Me va a tomar 2 minutos. Y las obras de la carne, versículos 19 al 21, son evidentes: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes como las que he dicho, los cuales quienes las practican no heredarán el reino de Dios. Hermanos, la fe solo en Cristo nos libra de nosotros mismos y nos lleva a servir por amor y por consecuencia transforma nuestras vidas para servirnos mutuamente y edificarnos, que es algo que hemos venido insistiendo a lo largo de este tema, que está centrado precisamente en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y los profetas. Así es, siendo Jesucristo mismo la piedra del ángulo, solamente. Señor, gracias por esa palabra. Hermanos, yo te quiero recordar que el próximo 25 de enero, es decir, el siguiente domingo, va a ser nuestro último devocional. Nuestro último devocional, entre comillas, porque vamos a tener una pequeña pausa. El grupo de alabanza, te he venido diciendo, tendrá una serie de temas que va a venir tratando de manera exclusiva para el ministerio de alabanza. Así que yo te pido nuevamente que estés orando por nosotros. Se va a suspender temporalmente. No sabemos exactamente cuánto tiempo. Manejamos un periodo de 3 a 6 meses, pero Dios es el que ordena e instruye. Amén. Así que yo le pido que siga orando por nosotros. Ustedes síganse reuniendo, por favor, en este lugar a las 8 de la mañana. Van a seguir teniendo su reunión de oración por las misiones. Van a meditar en la palabra. Así que yo insisto, no faltes. Y por favor, medita en esta palabra que te acabo de dar. Sirve por fe
una fe que te mueve por amor. Por amor, porque el por, no lo dije, lo voy a explicar después, es una preposición, señala por, no en. Señala a la causa, el motivo, el nombre, el título, la persona, Cristo. Curioso que no dicen amor, pero bueno, luego lo hablamos. Señor, te damos tantas gracias, Señor, por tu bendito amor, por tu hermosa paciencia, Señor. Señor, yo no tengo palabras, Señor, ni siquiera para orar, Señor, cuando medito en esto. Pero es ese amor que tú has colocado en nosotros, es esa fe la que me impulsa, a pesar del temor, a pesar de las angustias, a pesar de los problemas, Señor, la que me lleva y nos sostiene, Dios, donde estamos, en este lugar parados. No para evidenciarnos nosotros, sino para evidenciar la obra tuya, de Cristo, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Llévanos a ese amor para servirnos verdaderamente en esa fe genuina que nos lleva a una libertad en Cristo para su gloria y para edificación de su iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias una vez más. Amén. Bendecido día, hermanos.